Hace unos días, un influencer de derechas y que se considera en lo económico liberal, infoblogger, tuiteó de una forma que se hizo muy viral su tweet porque lo que puso fue una barbaridad que yo desmonté y que ahora vamos a ver cuál es, pero venía a decir algo así como que el 47% de todo lo que se gana se acaba pagando en impuestos y que eso impedía el desarrollo de cualquier actividad económica y patatín patatán. Bueno, ese tipo de tweets los hemos visto mucho, ese tipo de mensajes en agosto, pues la verdad es que ya nos sorprende, ¿no? Es la típica cantinela de la derecha. Lo que ocurre es que es verdad que se han hecho muy potentes y han hecho mucho ruido durante estas vacaciones porque tampoco había muchas cosas llenando la agenda mediática y las redes sociales, el debate, pero lo curioso de todo es que Juan Ramón Rayo fue a echarle un capote. A pesar de que hubiese dicho una barbaridad, fácilmente contrastable, como hice, pues Juan Ramón Rayo se metió en un berenjenal diciendo que sí, 47% e incluso más si añaden las cotizaciones sociales. Y aquí entramos en un debate en el que, joder, no es teórico, es casi filosófico. Que es decir, las cotizaciones sociales, aunque las tenga que pagar el empresario en su mayor medida, ¿de dónde provienen? Claro, un marxista tendría clarísimo que proviene de la fuerza del trabajo, ¿vale? Tanto del trabajador asalariado como el trabajo que realice el empresario o el empleador, ¿vale? Eso ya es algo, una visión algo más edulcorada que haría yo, ¿no? Que yo lo veo así. Pero en realidad, luego cuando uno va a ver lo que se apunta en el pago de remuneración del empleador, del empleado, perdón, pues alguien podría decir, no, no, esto es parte de las rentas empresariales del propio empresario que se las apropia y luego ya decide si se lo entrega a su asalariado o no. Pero como hay cotizaciones sociales que son obligatorias, pues se lo entrega. Entonces, claro, aquí acabamos siempre en el debate de ¿y si no hubiese cotizaciones sociales que tuviese que pagar de forma obligada al empresario? ¿Significa eso que de, yo qué sé, 300 euros de cotizaciones sociales que no tenga que pagar el empresario, se lo va a aumentar a su sueldo, al sueldo del asalariado, o directamente se lo metería en el bolsillo? A ver, es una pregunta retórica, yo lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. El empresario está en esa actividad para hacer negocio. Digo, eso es algo legítimo, no es que sea algo malo. Lo que ocurre es que esa propia búsqueda de negocio conlleva que tenga que competir con otros y tenga que apurar las cosas y ajustarlo por el lado del salario, ajustarlo por el lado de los costes, y eso le llevaría a que esos 300 euros, ya no digo todos, pero la inmensa mayoría se los quedaría para él o para ella, ¿no? Normalmente él. Entonces, este es el tema que me interesa traer aquí a colación porque genera un debate, como digo, casi filosófico, pero que en términos económicos yo lo veo clarísimo. Vamos a ello. Este es el tuit de Marras, el de Infoblogger. Decía, ¿sabes que este país no tiene solución cuando se normaliza que alguien paga al Estado el 47% de lo que gana? Este es el tuit, sin más. ¿Eh? Muy viralizado, por supuesto, toda la gente que anti-Estado, anti-impuestos, diciendo que sí, es verdad, qué locura, 47% y tal. Pero luego, inmediatamente después, hizo más tweets, ¿vale? Que ayudan a contextualizar en lo que estaba pensando esta persona. Dice, sí, sé que me he quedado corto porque solo he contado el IRPF, ¿vale? Así que se estaba refiriendo al IRPF. Importante esto porque luego mucha gente decía, no, el 47% no solo se refería al IRPF. Sí, se refería al IRPF porque él mismo lo aclara justo después. Pero bueno, no es esto lo más importante de todo. Sigo. Si sumamos todos los impuestos, el resultado es un atraco y un expolio de proporciones épicas. Y lo peor es que encima algunos piden más. Hay que irse. Y luego sigue, pero es normal en un país donde el 30% de la población, autónomos y empresa privada, estamos sosteniendo al otro 70%. Vamos, esto es un monstruo insostenible. El monstruo insostenible del que habla ocurre en todos los países, al menos en los desarrollados. Así que no parece que sea muy monstruosa esa situación que ha permitido el desarrollo económico y social de las civilizaciones más adelantadas de nuestro mundo. Pero bueno, en cualquier caso es que él dice que es solo los autónomos y la empresa privada. Y no es así. O sea, el sector público incorpora valor añadido, incorpora producción. Lo mires como lo mires. Es valor añadido, es riqueza. Pero bueno, a este le da la gana de quitarlo de en medio. En cualquier caso, insisto que eso no es lo importante. Lo importante es el debate que se genera a posteriori. Yo le contesto.
O mejor dicho, lo retuiteo para que la gente vea mi contestación. Otro ignorante con miles de seguidores desinformando. Es agotador. Nadie, absolutamente nadie, paga el 47% de lo que gana. El tipo del 47% es solo para los euros que se ganan por encima de los 300.000. Todos los que quedan por debajo tributan a un tipo inferior. Esto, para el que ande un poco despistado, ya sabe que los tramos del IRPF, o sea, los tipos del IRPF van por tramos. El 47% está solo pensado para aquella cantidad que ganes por encima de los 300.000. Por lo debajo vas a tributar, o mejor dicho, se te va a retener por una cantidad inferior, ¿no? Entonces, eso es algo que todo el mundo debería saber y por lo tanto revela que el infoblogger la ha liado parda al decir que el 47% de todo lo que ganas, porque no es así, es el 47%, por encima de los 300.000 euros que ganes. Es decir, que es ya cuando ya has ganado mucho dinero, todo lo demás que ganes va a ser el 47%. Cuando hagas la media, con todo lo que has pagado por debajo, te va a salir siempre menor que el 47%. Así que lo que él dijo está mal. Pero como digo, Juan Ramón Rayo se metió y dijo, si solo se refiere al IRPF, desde luego no es lo mismo el tipo medio que el tipo marginal. Nadie, o casi nadie, pagará un tipo medio del 47%. Aquí me da a mí la razón, pero fijaos luego lo que añade. Ahora bien, si se incluye IRPF y cotizaciones sociales, el tuit aún se queda corto. Y pone un gráfico de la propia AIREF, que aquí lo podéis ver, que es viendo por tramos de salarios, ojo, porque el infoblogger estaba hablando de autónomos, pero bueno, aquí Juan Ramón Rayo pone un gráfico de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el que se ve como por tramos de salarios, ¿no? De 0 a 10.000, de 10.000 a 20.000 euros anuales, cuánto se paga por IRPF, que sería la barra oscura. Ahí lo veis, pues si ganas menos de 10.000, por IRPF no pagas nada, ya sabéis, no tienes obligación de hacer la declaración de la renta y patatín, y tienes mínimos y deducibles y tal, ¿no? Luego, a medida que vas subiendo, vas pagando más. Pero él lo que incorpora son las cotizaciones sociales, que es la parte rosita, o yo que sé que el color salmón ese que veis ahí en el gráfico, ¿vale? La parte luego gris sería lo añadido por parte de la nueva reforma de la seguridad social, ¿no? De la cotización a los autónomos, por cierto. Pero aquí recordad que este gráfico es para los salarios y luego lo gris sería las cotizaciones sociales que sobre todo paga su empresario, no el asalariado. Entonces, para empezar, Juan Ramón Rayo está mezclando churras con merinas, porque estábamos hablando de IRPF que paga el trabajador. Si él incorpora las cotizaciones sociales, eso no es un impuesto. El IRPF sí es un impuesto. Tú lo estás pagando y no tienes como contraprestación absolutamente nada. Y encima lo pagas tú como asalariado. Aquí estás metiendo las cotizaciones sociales que paga tu empresario por ti, ¿vale? Es una cantidad de dinero que si no hubiese cotizaciones sociales no tendrías tú como salario. Entonces no es que tú como asalariado estés aportando esa cantidad, sino, como te digo, si el empresario no tuviese esa obligación, tú no tendrías esa cantidad en tu bolsillo, claramente, ¿vale? Entonces esa es la clave del asunto. Por cierto, aquí tenéis un gráfico del mismo documento de la AIREF, donde se ve cómo en otros países se pagan muchas más cotizaciones sociales y en los que no se pagan apenas cotizaciones sociales porque se paga en IRPF, como en Dinamarca, en los Países Bajos o en Alemania, ¿no? Que se llega a pagar casi lo mismo que España o un poquito por debajo, ¿no? Pero Francia, Bélgica, Italia, Portugal, pues en total se paga más que en España según ese gráfico de la AIREF. Entonces yo le contesto, o le recontesto, no sé cómo decirlo. Esto es un bulo y de lo gordo. Ese gráfico habla de salario, pero es que las cotizaciones sociales las paga sobre todo el empleador, no el asalariado. Los asalariados jamás pagan esas proporciones. Es totalmente falso y fácilmente comprobable. Y le enseño que las cotizaciones sociales del 28,30% que va para contingencias comunes, por poner un ejemplo, 23,60% la paga la empresa. Solo el 4,70% lo paga el trabajador. Entonces está metiendo lo que el empresario está obligado a pagarle, a aportar, mejor dicho, a su asalariado. Recordad que las cotizaciones sociales no es algo de lo que vaya a disfrutar en el momento el asalariado, solo lo hará cuando se quede incapacitado para trabajar. Por edad, porque se jubile, o porque se haya sido despedido, o por algún accidente laboral, o por incapacitado, ¿vale? Por lo que sea. O para sus familiares, si se queda viudo, si se queda huérfano, esos familiares, ¿no? Entonces, es lo que se conoce como seguridad social, que es es el invento, el adelanto tecnológico más importante que se habrá hecho en el siglo XX. Pero esta gente está en contra, ¿vale? A pesar de haber logrado el desarrollo económico que se ha logrado. Y además hay otra cuestión que todavía no he mencionado, y es que el gráfico este que aporta Juan Ramón Rayo
Es un gráfico técnico que te está hablando de todo el intervalo de salarios, desde 0 a 10.000 hasta 190.000 y 200.000, pero no te está diciendo cuánta gente cobra eso. ¿Cuántos asalariados cobran más de 180.000 euros al año? Muy poquitos. De hecho, ahí hay una línea que podéis ver que es la que dejaría a la derecha pues un 5, como mucho un 10% de la población. ¿Vale? Entonces, incluso siguiendo la lógica de Rayo, quienes más se ven perjudicados son los asalariados con más salario, que son una minoría en España. O sea, la mayor parte de la gente, siguiendo la lógica de Rayo, insisto, no pagarían tantas cotizaciones sociales como estaría diciendo Rayo, ¿vale? Y mucho menos si incorporamos lo que yo he comentado de que en realidad las cotizaciones sociales no es un dinerito que nos regalarían los empresarios si no existiesen. Y bueno, Juan Ramón Rayo vuelve a recontestar y dice: las cotizaciones sociales de Schrödinger. Según interesa el discurso propagandístico del momento, las cotizaciones sociales son parte del salario o no lo son. Y me pone a mí un tuit de cuando yo dije: este discurso es tan manido y manipulado como peligroso, oculta, entre otras cosas, que lo que se paga en cotizaciones sociales e impuestos es también parte del salario diferido e indirecto respectivamente. Lo expliqué aquí y pongo un enlace a un vídeo en el que lo expliqué. Y claro, yo le contesto diciendo: aprende a leer, salario diferido, se paga en otro momento, pensiones, desempleo, etcétera, etcétera, gracias al derecho conseguido porque se han pagado esas cotizaciones sociales. Y le digo: ¿pero de verdad te crees que si se eliminaran las cotizaciones sociales toda esa cantidad elevaría el salario? Alucino, elevaría beneficio, es tan evidente. Y vuelve a recontestar: las cotizaciones sociales forman parte de la remuneración del trabajador. Que las pague el empresario no cambia que sea remuneración del trabajador. Los salarios también los paga el empresario. Y es una remuneración sobre la que el trabajador no dispone porque se la queda la seguridad social. Fijaos lo que está diciendo, que si no se la quedara la seguridad social, lo tendríamos todos los asalariados en dinero contante y sonante para comprar nosotros los productos o servicios que quisiésemos. Nanay de la China, no se lo cree nadie eso, nadie. A lo mejor hay algún empresario por ahí bonachón y buena gente que diga: pues mira, sí, en ese escenario hipotético. Pero lo normal es que los empresarios, porque necesitan competir con otros, digan: no, si esto no lo tengo que pagar y no sería necesario hacerlo, lo voy a utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces yo les respondo: este análisis que da vergüenza ajena, las cotizaciones sociales que paga el empresario son un gravamen sobre las rentas del empresario, que darán derechos futuros al trabajador. Punto. Si se redujesen, los salarios quedarían igual y los beneficios aumentarían. Negarlo es de locos, ¿no? Y aquí tenéis a un loco. No estoy hablando ahora mismo de Rayo, estoy hablando de Garamendi, que dijo literalmente: si las cotizaciones fueran iguales que en Europa, los salarios subirían 2 dígitos. No se lo cree ni él. En serio, no se lo cree ni él. Si tú bajas las cotizaciones sociales, todo ese dinero lo utilizarían los empresarios para lo suyo, y el Estado, como ocurre en otros países como Dinamarca y tal, lo que harían sería elevar el IRPF o elevar otros impuestos para que los empresarios y los asalariados pagaran más. Pero fijaos, las cotizaciones sociales es una especie de impuesto en el sentido en el que está impuesto al empresario. Por eso no se libra. Por eso quitar las cotizaciones sociales no aumentaría los salarios. Yo lo veo tan claro que es que de verdad que me sorprende muchísimo la gente que no lo quiere ver. No lo ve o no lo quiere ver, no sé. Entonces, me vengo aquí para las conclusiones y ya terminamos. Insisto en que no es un tema filosófico. Yo diría, como persona que se ha formado en la escuela, en el pensamiento marxista, que todo el trabajo proviene del trabajo humano, hecho por el salariado o hecho por el empleador, ¿vale? Pero el trabajo humano, y luego, en función de las instituciones que hay en cada uno de los países, se establece qué parte pues, puede cobrar el asalariado con un salario mínimo, por aquí, menos, no. O por cotizaciones sociales, que se pueda decir: oye, pues esta parte que se ha considerado que se paga como salario, esta parte la va a pagar el empresario. Es un nuevo impuesto, es una nueva aportación que, si no existiese, se la quedaría la empresa. La empresa diría: pues todo este dinero para mí. Porque al fin y al cabo, ¿quién tiene la sartén por el mango? Esto es lo que le falta, o en lo que fallan los economistas liberales, que se creen que el empresario y el trabajador llegan en igualdad de condiciones, se dan la mano y dicen: perfecto, yo voy a trabajar para ti y tú me vas a pagar un salario acordado. No es así como funciona el mundo. Hay una asimetría de poder clara y evidente, en donde el empresario tiene mucho más poder de negociación
mucho más poder en general y le va a decir cuánto va a cobrar y si no quiere, ahí está la calle. Por eso existe el Estado para poner salario mínimo, para poner impuestos, para dar más oportunidad más poder de negociación y más oportunidades en general a los asalariados. Porque si no existiese eso, estaría todo el mundo vendido y el más poderoso pues haría lo que quisiera y explotaría a todos los trabajadores. Todo lo que quisiera. Menos mal que existen instituciones que en buena medida protegen a los trabajadores. Y una de ellas son las cotizaciones sociales. Porque lo que hace es proteger al trabajador frente a inclemencias que puedan ocurrir en el futuro, contingencia, que se quede incapacitado, que tenga una enfermedad, que se llegue anciano y no pueda trabajar, y se le dé una pensión, y lo haga financiándolo con parte que va a pagar el empresario. Con lo que obtenga en la actividad económica, que si no existiese serían para él. Nadie se cree que eso aumentaría el salario. Bueno, sí, se lo creen todos aquellos que, o dicen creerlo, todos aquellos que están deseando que bajen las cotizaciones sociales, como Garamendi, que es el presidente de la patronal, o como Rayo, que ya sabemos también de qué lado está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.